y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño desde Venezuela, transmitiendo para el mundo internacional. En esta ocasión quiero compartir un tema acerca de la manifestación de dos dones del Espíritu. Hay una gran confusión dentro de nuestras congregaciones. He sido testigo del abuso, de la mentira, de la falacia, del engaño, de la intervención humana donde el Espíritu no está. Y muchas veces también, cuidado, sino decir de las manifestaciones diabólicas dentro de la iglesia, en medio de cristianos que tienen vida, tienen justicia y tienen el Espíritu de Dios. Dos manifestaciones en lenguas como don, dos manifestaciones del Espíritu como don, que son el don de lengua y el don de interpretación. Quiero que por favor me presten atención, pero quiero pedir algo encarecidamente. Los que me están escuchando, los que están sintonizados, por favor, compartan este mensaje. No se queden con él. Si ustedes son solidarios con el reino de la luz, y son representantes del reino de la luz, son embajadores de Cristo y no son espías del diablo, son embajadores de Cristo y no son espías del diablo dentro de la iglesia, pues tomen el mensaje, analícenlo. No entiendo que si es una falsa doctrina, no lo vamos a hacer, pero analice. Usted conoce el carácter del maestro de diseño, sabe usted quién soy, me ha seguido por mucho tiempo. Analice el tema, escúchelo con detenimiento y compártalo. No se quede con el tema, comparte el tema. Vamos a proliferar este mensaje. Vamos a tratar de limpiar y depurar a la iglesia de tanta mentira y tanto engaño y tanta manipulación que hay en las supuestas manifestaciones de don de lengua e interpretación, que cuando lo analiza a la luz de la Escritura está muy lejos de lo que es la verdad de Dios. Pero por favor, compartan el mensaje. Ayúdenme a hacer el trabajo. Yo solo no puedo hacerlo. Somos un equipo. Yo solo no puedo hacerlo. De modo que usted lo está escuchando. Wow. Usted dele clic y comparte este mensaje. ¿Okay? Don de lengua. Vamos a ver esto de don de lengua. En el caso del don de lengua, según lo que presentan las escrituras, y las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones, oiga que soy bíblico, voy a la palabra, voy a las escrituras. En el caso del don de lengua, y según lo que presentan las escrituras y las manifestaciones que se dan en nuestras congregaciones, haciendo un análisis, no tienen nada que ver con la verdad que se presenta en el texto sagrado en relación a este don. En primer lugar, cuando las manifestaciones es por el Espíritu, las lenguas que se transmiten en el creyente se dan en formas diversas. Nunca el creyente, cuando habla en lenguas mediante el Espíritu, va a repetir la misma lengua. El texto bíblico lo establece bien claro. Son diversos géneros de lenguas que se expresan mediante el Espíritu, según primera carta a Corintios, el capítulo 12, del verso 10. Debido a que Pablo es muy claro y dice que hay diversos géneros de lengua, el contexto afirma que esto significa que hay por lo menos dos categorías de lengua o idiomas, que son, uno, las humanas, que vienen siendo las terrenales, y dos, las angelicales, que vienen siendo las celestiales, según lo que Pablo presenta en el texto. Esto indica que cuando el hermano Juan de los Palotes
Usted oye al hermano Juan de los Palotes o la hermana Petra. ¿Cuánto tiempo tiene usted oyendo a la hermana Petra, el hermano Juan de los Palotes, hablando la misma lengua? Pero ellos tienen maestro como 15 años. Esas lenguas no son de Dios, son lenguas aprendidas. Son lenguas aprendidas, pero no son de Dios, porque cada vez que el Espíritu Santo va a usar a una persona hablando en lengua, la manifestación, la lengua es totalmente diferente, sea que sea una lengua universal, humana, o sea que es una lengua celestial, angelical. La lengua es totalmente diferente. Nunca te vas a hablar la misma lengua. De modo que usted se está dando cuenta que el hermano Juan de los Palotes, la hermana Petra, siempre que hablan en lengua, hablan la misma lengua. Rabacanda, rabaquita, rabaconda, rabacanda, rabaquita, rabaconda, rabacanda, rabaquita, rabaconda, ra, 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 ra. Esa es la lengua de ellos dos. Nunca la han cambiado. Eso es una lengua aprendida. El Espíritu de Dios no está allí. No está allí. Pues son diversos géneros de lengua. El Espíritu, acuérdense que quien da el sentido de la articulación es el Espíritu. Dice que hablaban en lenguas de acuerdo. El Espíritu Santo les daba que hablase. Que hablaban en lengua de acuerdo. El Espíritu Santo les daba que hablase. Esto indica que el sentido de la articulación en lengua la coloca o la da el Espíritu, y quien articula somos nosotros. El sentido de la articulación en lengua la da el Espíritu, pero quien articula somos nosotros, y el sentido la da el Espíritu de acuerdo a su diversidad en la manifestación del don. Entonces, ¿cómo es que la hermana Petra, hermano Juan de los Palotes siempre hablan la misma lengua? Son lenguas aprendidas. Dios no está en el negocio. Dios no está en el negocio. Por mucho tiempo nos han engañado. Nos han engañado, pero el texto bíblico dice todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, sé que me voy a tirar un mundo de organizaciones que me van a estar escuchando y gentes que me van a estar escuchando y que ya tienen este jueguito y que le están sacando provecho al asunto y esto va en contra de sus intereses. Y esto a lo mejor gente que en vez de entender que están equivocados y aceptar la verdad de la verdad verdadera, absoluta, que está en el texto sagrado en relación a los dones del Espíritu, en comparación a la lengua y al don de interpretación que lo vamos a enseñar más adelante, en vez de reconocer que están equivocados, no, ellos se amarran, que cierran puertas y no les conviene que esto salga a la luz. No les conviene porque le tumbas el kiosco, le tumbas el negocio, le tumbas sus intereses. Tienen algo bien montado que manipulan, intimidan y controlan a través de él. Ahora, tenga en cuenta también que Pablo escribe varios tipos o especies de lengua. Varios tipos o especies de lengua. Pablo afirma que en algunos casos, en las manifestaciones del don de lengua, hay una variedad de diferentes idiomas humanos, pero jamás argumentó que todas las lenguas eran solo un lenguaje humano. Jamás argumentó eso. O sea, nunca es un lenguaje humano. La misma lengua que la hermana Petra habla todo el tiempo, la misma lengua que el hermano Juan de los Palotes habla todo el tiempo. Eso no es lo que enseña Pablo. Vamos a reitero, tenga en cuenta también que Pablo escribe varios tipos o especies de lengua. Pablo afirma que en algunos casos, en las manifestaciones del don de lengua, hay una variedad de diferentes idiomas humanos, pero jamás argumentó que todas las lenguas eran solo un lenguaje humano. Sus palabras surgieron que hay diferentes categorías de hablar en lengua que son idiomas humanos o celestiales. En el caso de los humanos son lenguas universales, y en el caso de las lenguas celestiales son lenguas angelicales. ¿Ok? En el caso de los humanos son lenguas universales y en el caso de las lenguas angelicales son lenguas celestiales. Hay que destacar y dejar en claro que el término diversos que aparece en el pasaje para hacer referencia a las manifestaciones en lengua en nuestras traducciones fue agregado. Eso fue agregado, no aparece en el texto, originalmente no se escribió aquí. Así, eso fue agregado. Entonces, maestro, ¿de qué usted me está hablando? Le explico. La razón por la cual esto se dio es que el pasaje hace referencias a géneros, oiga el plural, géneros de lenguas, y que por sí solo el plural que se utilizó en el término géneros de lenguas, que tiene que ver con variedades, da a entender que se trata de diversas manifestaciones en lenguas. Por eso se colocó el término diverso, como para darle fuerza a la pluralidad de los géneros de lengua. Pero no aparece, pero esto no niega que hay diversos géneros de lengua.
Cuando alguien en su manifestación de lengua articula la misma lengua cada vez que lo hace, se corre la posibilidad, y está el 99% de que son lenguas aprendidas. Dichas lenguas no proceden del espíritu, son producto de la voluntad humana, para no decir que son carnales o sensuales. Vuelvo a repetir. Cuando alguien en la manifestación de lengua articula la misma lengua cada vez que lo hace, se corre la posibilidad de que son lenguas aprendidas. Dichas lenguas no proceden del espíritu, son producto de la voluntad humana, para no decir que son carnales o sensuales. ¿Por qué? Porque el sentido de la articulación no me lo invento yo ni lo aprendo yo. El sentido de la articulación la coloca o la da el espíritu, porque hablaban en lengua según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El sentido lo pone el espíritu y yo soy el que articulo, pero él es el que decide qué tipo de lengua voy a hablar, si es una lengua universal o si es una lengua celestial. La universal es humana, cualquier idioma en el mundo, dialecto, y la celestial son las lenguas angelicales. Él es el que decide, el espíritu, no yo. Para comprender mejor este don, debemos conocer que hay 3 tipos de manifestación en lenguas y 2 tipos de lenguaje en la manifestación del don. Vuelvo a repetir, para comprender mejor este don, debemos conocer que hay tres tipos de manifestación en lenguas y dos tipos de lenguajes en la manifestación del don. Vamos a ver. Los 2 tipos de lenguajes son lenguas humanas, que son las universales, lenguas humanas, que son las universales, las que se hablaron en el Pentecostés, los oímos hablar nuestras propias lenguas, dice el texto, y lenguas angelicales, que son las celestiales, y lenguas angelicales, que son las celestiales. Estos son los 2 tipos de lenguajes, pero los 3 tipos de manifestación en lengua son: 1, lengua por señal; 2, lenguas de manifestación proféticas; y 3, lenguas devocionales. Vamos a explicar cada una de ellas. ¿Cuántos son? Los 3 tipos de manifestación en lengua son lenguas por señal, lenguas de manifestación profética y lenguas devocionales. Vamos a explicar cada una de ellas para que usted vea el desastre que se está dando en nuestra congregación. Lenguas por señal son aquellas que expresan un mensaje entendible para la raza humana, sea en idiomas o dialectos, con la característica que estas lenguas es conocida para quien lo expresa, Estas fueron las lenguas que se manifestaron en el Pentecostés. Estas lenguas son conocidas, muchas veces, en su mayoría no son conocidas para la persona que lo está expresando, pero son conocidas para quien se le expresa. Es decir, se ha dado el caso, pasó una ocasión en el ministerio. Hablé una lengua asiática, y se me acercó creo que era chino o japonés o coreano. Se me acercó y me dijo: maestro, ¿dónde usted aprendió a hablar mandarín? Yo digo: no sean ni mandarín, ni limón, ni naranja, yo no sé nada de eso. Y me dijo: porque usted acaba de hablar un perfecto mandarín, maestro. Una lengua asiática con sus verbos bien colocados y bien pronunciados. Usted lo acaba de hablar y el mensaje era para él. Estamos hablando de un misionero que mi amigo me conoce, y con él andaba una persona asiática, creo que era coreano también, o chino o japonés, pero que era asiático, y estaba con él y venía llorando, porque resulta que la lengua que hablé para mí es desconocida, pero para quien escuchó esa lengua, para el receptor fue conocida que fue esta persona, pero yo desconocía. Esas fueron las lenguas por señal que se dieron en el Pentecostés, donde los oímos hablar nuestras propias lenguas, ¿ya? Esas lenguas son lenguas por señal. Se dan en un momento donde hay una persona que desconoce tu idioma, y tú en su idioma como emisor, el Espíritu Santo pone el sentido de la lengua en ti, y tú expresas ese sentido, y resulta que es una lengua universal, humana, que tiene que ver con un dialecto, tiene que ver con un idioma, y resulta que hay una persona que está al frente, que está allí,
que te está escuchando perfectamente lo que estás diciendo y que te entiende perfectamente lo que tú estás diciendo, que te puede estar escuchando pero no te entiende, pero te está entendiendo perfectamente lo que tú estás expresando y él queda maravillado. Eso es una lengua por señal, las que se dieron en el Pentecostés, pero muchas veces, en su mayoría, bueno, muchas veces no, siempre, perdone, corrijo, muchas veces no, siempre el emisor desconoce la lengua, pero el receptor entiende la lengua porque es a él a quien se le está dirigiendo el Espíritu Santo. Esa es la lengua por señal, primero. Segundo, lengua de manifestación profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que son ininteligibles, no las puede entender. Quien está hablando no las entiende, y quien las escucha tampoco la entiende, pero diferentes de aquellas en que se está sujeta a la interpretación. Esta está sujeta a la interpretación. Vuelvo a repetir, lenguas de manifestación profética. Este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que no son entendibles, no las pueden entender, pero a diferencia de aquellas de las devocionales en que están sujetas a la interpretación, según primera carta a Corintios, el capítulo 14, versos 12 al 13, y son dirigidas a la iglesia cuando se interpreta, según primera carta a Corintios 14, 5. Ahora, cuando yo hablo en lengua y hay una interpretación, eso es igual a profecía. Lengua e interpretación es igual a profecía. Pero la persona que habla en lengua y que debe ser interpretada, ni la persona entiende lo que dice, ni el que interpreta entiende lo que dice. Óigame, ni el que interpreta entiende lo que dice, porque el don no es de traducción, el don es de interpretación. Porque el Espíritu Santo es el que coloca el sentido de la lengua al creyente. El creyente emite la lengua y hay uno que funge como el receptor, en el sentido que el Espíritu Santo pone el sentido, el Espíritu Santo pone la interpretación de la articulación de esa lengua, de la interpretación de esa lengua. El Espíritu Santo es el que traduce, que más adelante vamos a hablar de eso, y el creyente interpreta lo que el Espíritu Santo pone en su espíritu de lo que está hablando la persona en lengua desconocida. Entonces, este tipo, lengua de manifestación profética, este tipo de manifestación tiene algunas de las características de las lenguas devocionales, como es el hecho de que no son entendibles, pero a diferencia de aquellas en que están sujetas a la interpretación, según primera carta a Corintios 14, 12, 13, y son dirigidas a la iglesia cuando se interpretan primera carta a Corintios 14, 5. Ahora, este don de lengua se va a manifestar, ¿cuál? Lenguas de manifestación profética se van a manifestar en la iglesia cuando no está el oficio del profeta. Porque si tenemos el oficio del profeta en la congregación, el Espíritu Santo no va a pasar por alto el oficio del profeta. Él va a usar al profeta para dar una palabra profética. Pero como no tenemos el oficio del profeta en el momento, el Espíritu Santo toma una persona hablando en lengua e interpretación es igual a profecía y lanza la palabra profética. Pero oído, este tipo de lengua ni el emisor ni el receptor la entienden. Maestro, pero ¿cómo es que el receptor no entiende si está interpretando? Porque el don es de interpretación, no de traducción. Que vamos a hablar más adelante de eso. Eso de que, yo entendí lo que dijo. Mentira, usted no entendió nada. Perdóneme, usted no entendió nada. La Biblia dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. ¿Cuál lengua? Cuando se está hablando de la lengua para manifestación profética y la lengua devocional, el que habla en lengua para manifestación profética, ese tipo de lengua, y el que habla en lengua devocional, ese tipo de lengua, no las puede entender el hombre, no las puede entender, jamás las puede entender, ya, porque son lenguas que son dadas por el Espíritu y solamente habla es a Dios, dice el texto. El que habla en lengua habla a Dios, porque por el Espíritu habla misterios, dice el texto. La única lengua que es entendida para el receptor, ni siquiera para el emisor, para el receptor es la lengua por señal. Cuando hablas un idioma universal, la entiende el receptor, aun el emisor no la entiende. Fíjense bien claro lo que estamos tratando. Tienes la lengua devocional. Son aquellas dadas para expresar adoración, alabanza y oración. Tampoco se pueden entender, la raza humana no la puede entender, solo Dios las entiende. Solo Dios las entiende. No están sujetas a la interpretación.
no están sujetas a la interpretación. Primera carta a Corintios, el capítulo 14, verso 15. Primera carta a Corintios 14, 28. Hechos 10, 46. Romanos 8, 26. Vuelvo a repetir, las lenguas devocionales son aquellas dadas para expresar de adoración, alabanza y oración. Son que no son entendibles para la raza humana, solo Dios las entiende. No están sujetas a la interpretación porque son lenguas devocionales. Primera carta a Corintios 14, 15, 14, 28, Hechos 10, 46 y Romanos 8, 26. Oiga, que te dan un texto para que vaya y estudie, corrobore, haga lo que hacían los creyentes de Berea, que iban y analizaban lo que Pablo estaba diciendo. No se la trague toda, no se la coma toda. Gracias por la confianza que me tiene, pero vaya y estudie y después comparte el mensaje. Ahora, debemos estar claros que el don de lengua no es meros balbuceos. El don de lengua no son meros balbuceos. El don de lengua es un idioma, por lo tanto es un lenguaje. Y este último es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Vamos a ver. Debemos estar claros que el don de lengua no es meros balbuceos. Ra, 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 rucu, 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 riqui, 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 paca, 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 paca. No, no, no. Eso no es lengua. Eso es algo que se está inventando el hombre sensualmente, humanamente, almáticamente. Tiene un complejo de inferioridad, de autodepreciación, de baja estima. Él quiere llamar la atención, quiere manipular, intimidar, controlar. Él quiere llegar al pueblo, él quiere llegar a las masas. Pero eso no es, eso lo hacen con ellos que no conocen. Yo conozco esto, conozco bien, claro. He tenido que mandar a callar gente que están hablando en lengua en medio de las predicaciones, en el momento que estoy expresando, que estoy dando un mensaje, se levanta un hombre hablando en lengua y le he dicho al diácono, a un anciano, a un representante de hermano, por favor, mándeme a callar al hermano. Mándeme a callar al hermano. Dígale que haga silencio. Dice, maestro, te va a mandar a callar al Espíritu Santo. Usted no sabe lo que dice, hermano. La ignorancia se está llevando a la gente. Digo, hermano, por favor, haga el favor y haga silencio y siéntese, por favor. Siéntese. Y se sentó. El pastor, viendo aquello, con mucho respeto me llamó, maestro, si usted lo mandó a sentar, algo tiene que ver aquí. ¿Por qué, maestro? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, dice el texto. Mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Dios no va a utilizar un don de lengua e interpretación para expresar una profecía cuando tienes el profeta al frente dando una palabra profética. Eso no es bíblico, eso no es escritural. De modo que tenemos que educarnos en esto, ¿okay? Entonces debemos estar claros que el don de lengua no es meros balbuceos. El don de lengua es un idioma, por lo tanto es un lenguaje. Y este último, ¿cuál? El lenguaje es un conjunto de palabras que producen un sonido bien articulado y pronunciado. Para ser más específico, las palabras se componen de sílabas, de vocales y consonantes. Las palabras se componen de sílabas, de vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de ellas, de que de las sílabas producen las palabras. La unión de estas, de que de las palabras a su vez producen un lenguaje, y este es un idioma. De modo que el don de lengua no son meros balbuceos. Vuelvo a repetir, para ser más específico, las palabras se componen de sílabas y de vocales y consonantes. En este caso, la unión de las vocales y consonantes producen una sílaba. La unión de ellas producen unas palabras, la unión de las sílabas produce unas palabras, la unión de las palabras a su vez producen el lenguaje, y este es un idioma. De modo que el don de lengua no son meros balbuceos, ra, 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 ri, 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 ruco, ruco, ruco. Eso no es bíblico, eso es basura dentro de la iglesia evangélica. Eso es tratar de ocupar el lugar que le pertenece al Espíritu. El Espíritu Santo es educado. El Espíritu Santo, ¿qué idioma no conoce el Espíritu? ¿Qué dialecto no conoce? Búsqueme usted. Él sabe todo. Él conoce las lenguas universales, conoce todas las que hay. Él conoce lo que son lenguas celestiales. Él sabe cómo hablan los ángeles. Él conoce todo. El lenguaje celestial lo conoce todo. Él es el que va a poner el sentido de la articulación en ti, y tú vas a articular lo que Él te dice. Tú no te vas a inventar la lengua, porque la lengua es por el Espíritu, el don por el Espíritu. Hablaba en lengua según el Espíritu Santo les daba que hablase, dice el texto. Claro está, bien claro. Las lenguas son originales del Espíritu. No es algo que tú imitas de otro. Cuando nuestro hermano ya partido con el Señor está en el seno de Abraham, no digo que Dios lo tenga en galería, no, está en el seno de Abraham, a nuestro hermano Gigi Ávila, que hizo un buen trabajo de evangelización, mi respeto y mi consideración para él. Las lenguas
son originales del Espíritu, pero muchos en algunos casos quisieron imitar la lengua que hablaba nuestro hermano Gigi Ávila. Y eso es falso, eso no debe ser. No hay, la Biblia hace mención de géneros de lengua. El término géneros viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar. Reitero, nuestro hermano Gigi Ávila entró a Venezuela, todo el mundo quiso hablar en lengua como él hablaba, y resulta que están imitando la lengua de otros. Cuando la Biblia, texto sagrado, hace mención de géneros de lengua, y el término géneros viene del griego genos, que indica clases, tipos, como para no imitar a nadie. ¿Ya? Entonces, no se confunda. Vamos a leer el texto bíblico, el texto sagrado, cómo trabajan los dones del Espíritu, y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que trabaje en nuestras congregaciones, que sea el Espíritu Santo el que haga el trabajo, que la manifestación del don sea para auxiliar, sea como un arma espiritual, ¿ya? Sea propósito de Dios. Él sabe por qué la manifiesta, porque sea del Espíritu de Dios la manifestación del don. Vamos ahora al don de interpretación de lengua. Ya hablamos en lengua, ya explicamos el don de lengua. Vamos a ver ahora el don de interpretación. ¿Qué es esto de interpretar? Es traducir, es interpretar. ¿De qué está hablando el apóstol? La gente que expresa lo que la persona está hablando en lengua, ¿está traduciendo o está interpretando? Vamos a ver. Debemos entender que hay una diferencia entre lo que es traducir e interpretar. Traducir es transponer el significado de las palabras en un lenguaje diferente. Es el acto de llevar de un lenguaje a otro. Traducir es transponer el significado de las palabras en un lenguaje diferente. Es el acto de llevar de un lenguaje a otro. Ejemplo. En una ocasión tuve con el hermano de Benny Hinn, Henry Hinn, y por muchas oportunidades él me expresó que por favor cerrara la puerta. Fue tanto lo que decía, las veces que me las dijo, que me aprendí ese párrafo. Él me decía, please my brother, close the door. Me decía, please my brother, close the door. Por favor, mi hermano, ciérrame la puerta. Aprendí. Pero la primera vez que él me dijo, please my brother, close the door, yo no lo entendí y me quedé mirando al traductor, Manuel Ortiz, que en ese tiempo andaba con nosotros, que saluda, hermano, si me estás viendo, me estás escuchando. Manuel Ortiz, que en ese tiempo andaba con nosotros. Me quedé mirando a Manuel, y Manuel se me quedó mirando y me dijo, él te dijo, por favor, mi hermano, cierre la puerta. Manuel hizo la vez de traductor y de intérprete a la vez. Manuel interpretó lo que tradujo. ¿Qué fue lo que me dijo el hermano de Benny Hinn, Henry Hinn? Por favor, mi hermano, ciérreme la puerta. Él me dijo, please, my brother, close the door. Cuando él me dice así, me quedo mirando a Manuel porque no lo entiendo, y Manuel me dice, por favor, mi hermano, cierra la puerta. ¿Qué hizo Manuel? Manuel hizo la vez de traductor e hizo la vez de intérprete. En el caso del don de lengua, el que emite lo que se está hablando en lengua no está traduciendo, está interpretando, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, porque por el Espíritu habla misterio. El único que entiende la lengua que se habla, las lenguas devocional y las lenguas para interpretar y expresar una profecía, el único que entiende esos dos tipos de lenguas, las lenguas por señal, pues por ende la entiende el receptor, aunque el emisor no la entiende el receptor, porque para él es una lengua universal, es un dialecto, es un idioma, eso estamos claros, universalmente hablando. Pero la lengua devocional y la lengua que se interpreta para expresar profecía no la entiende nadie, porque por el Espíritu habla misterio, dice la palabra. ¿Quién entiende esa lengua? Pues el mismo Espíritu que pone el sentido de la articulación en el hermano Juan de los Palotes. Ese mismo Espíritu, el hermano Juan de los Palotes, habla la lengua que el Espíritu Santo le da, porque habla en lengua según el Espíritu Santo le daba que hablase, habló en lengua, la lengua que el Espíritu Santo le dio para que hablase, y la hermana Petra lo que hizo fue que
interpretó, aunque no entendió lo que él dijo. Aunque no entendió lo que él dijo, porque es que no lo va a entender, porque el don no es de traducción, el don es de interpretación. Entonces, el Espíritu Santo, así como pone el sentido de la lengua, el sentido de la articulación, nosotros articulamos, él también pone el sentido de la interpretación, porque quien traduce es el Espíritu. Va, el Espíritu no tiene ni siquiera que traducir, él conoce todo, él pone el sentido de la lengua, el que se abre el hermano Juan de los Palotes, y pone el sentido de la traducción o de la interpretación, corrido, de la interpretación en la hermana Petra. La hermana Petra simplemente expresa lo que el Espíritu Santo está hablando en lengua, o lo que el hermano Juan de los Palotes está dando en lengua de acuerdo al sentido que el Espíritu Santo le dio de la lengua que le dijo que hablara. Pero no es esto. Esto no es bíblico, esto no es escritural. Que el hermano Juan de los Palotes en la lengua, raca, 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 el hermano dice el Señor, rique, 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 que estoy entre vosotros, rique, 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 que vengo pronto, rique, 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 que sean santos, rique, 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 que yo los amo mucho, rique, 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 que yo los quiero mucho, rique, 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 que yo envío a mi hijo morir por ustedes, rique, rique, rique. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Ese es el jueguito que tenemos en nuestras congregaciones, porque no es traducción, es interpretación. El texto dice, después que tú hayas hablado en lengua, pide a Dios que te dé la interpretación. Pide a Dios que te dé la interpretación por el Espíritu. Después que hablaste en lengua. O sea que la interpretación viene posteriormente al hablar en lengua. No viene en el momento que se está hablando en lengua. No se da en el momento que se está hablando en lengua. No es así. Ricky, 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 dice el Señor. Ricky, Ricky, que estoy entre vosotros. Ricky, Ricky, que yo los amo mucho. No es bíblico, eso no es escritural. Eso es basura dentro de la iglesia. Eso es humanismo, eso es carne, eso es sensual, eso es almático. Eso no será así. Hablas en lengua. Y después que hablas en lengua, viene el sentido de la interpretación de esa lengua. ¿Ok? Ahora, traducir es transponer el significado de palabras en un lenguaje diferente. Es el acto de llevar un lenguaje a otro. Eso es traducir. Interpretar es vocalizar, expresar, decir algo. Ese es el intérprete de la canción. ¿Quién es ese? El intérprete, no el traductor. Ahora, una persona empieza a cantar en inglés y hay otro que está a su lado que empieza a interpretar en español, por decir algo, lo que él está cantando en inglés. Entonces, ese que está interpretando está haciendo los dos trabajos, está traduciendo e está interpretando. Entonces, puede decir, tenemos al intérprete original de la canción, fulano de tal, y tenemos también al intérprete en español, quien está traduciendo el español, fulano de tal. Entonces, este me canta en inglés y tenemos uno que está traduciendo e interpretando a la vez, porque traducir es transponer el significado de palabras en lenguas diferentes, es el acto de llevar de un lenguaje a otro, eso es traducir. Interpretar es vocalizar, expresar, decir algo. De modo que nosotros solo interpretamos, nosotros no traducimos. Eso de que, hermano, yo entendí lo que él dijo en la lengua. El hermano Juan que está hablando en lengua, por decir algo, raca, tu, carga, la cata, plata, cuchara. Digo plato, cuchara, yo lo entendí completico. No, usted no entiende nada, deje la mentira, porque la Biblia dice que el que habla en lengua, ¿cuál? Las dos tipos de lenguas, devocionales y las lenguas que se interpretan para expresar profecía, dice que no habla a los hombres, que habla a Dios, porque por el Espíritu habla el misterio. De modo que nadie entiende lo que usted está diciendo. Eso solamente es el Espíritu que se encarga. Eso es un misterio en el mundo espiritual, donde el Espíritu Santo pone el sentido de la articulación. Tú articulas lo que el Espíritu Santo te dice y a la vez pone el sentido de la interpretación al receptor, uno que es el que va a interpretar. Reitero, en el caso del don de interpretación, es o indica vocalizar, expresar o decirlo ya traducido por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nadie puede traducirlo, una manifestación en lenguas, cuando viene por el Espíritu, porque nadie entiende lo que se dice. Quien habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterio, según primera carta Corintios 14:2. La interpretación se recibe por el Espíritu Santo, no está en la capacidad humana. Toda interpretación debe tener un sentido común. El Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeces o aquello que no tiene sentido común, que eso también hay que entenderlo.
Una hermana hablando en lengua, esto lo vi, José Briceño lo escuchó, lo oí por estos oídos que no se nos van a comer los gusanos porque yo me voy en el arrebatamiento de la iglesia. Escuché muy bien cuando un hermano habla en lengua, raca, raca, tuca, laca, taca, papa, culo, ruca, raca, taca, laca, raca, raca, culo, taca, taca, raca, habla en lengua, y otra hermana tradujo y dijo, así dice el Señor, que a cada cochino le llega su diciembre. Por favor, por favor. Entonces, la interpretación se dan en nuestras congregaciones sandeces que no tienen sentido, que no llegan a ninguna parte. De modo que, vuelvo a repetir, en el caso del don de interpretación, es o indica vocalizar, expresar o decir lo que ya ha traducido por el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Nadie puede traducir una manifestación en lengua cuando viene por el Espíritu, porque nadie entiende lo que se dice. Quien habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. Primera carta a Corintios 14:2. La interpretación se recibe por el Espíritu Santo, no es en la capacidad humana. Toda interpretación debe tener un sentido común. El Espíritu Santo no inspira a un individuo como canal a interpretar sandeces o aquellos que no tienen ningún tipo de sentido. Así que, digo, vamos a ubicarnos en las verdades del reino, que esto es lo que presenta las Escrituras en relación a la manifestación de los dones del Espíritu. ¿Ok? Bueno, mis hijos, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.